Bienvenidas y bienvenidos a La Puesta de Luna, un espacio de gente común que apuesta a sueños extraordinarios. Un espacio para reconocer el talento de los seres humanos. Con ustedes, nuestro anfitrión, empresario, coach, facilitador, creador de este espacio, Víctor Luna. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva entrega de La Puesta de Luna. Seguimos conversando sobre vulnerabilidad y en este caso conversaremos sobre otro aspecto de la palabra. Conversaremos sobre vulnerabilidad y sexo. Para esto tengo una excelente compañía. Conferencista internacional y educadora sexual por más de 12 años en el ámbito educativo y comunitario, entrenada en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede Argentina, Flaxo. Licenciada en Publicidad y periodista de salud. Fundadora y directora de Respuestas, proyecto dominicano especializado en la difusión de educación sexual para todos. Ha sido organizadora y expositora de contenidos de las jornadas de educación sexual de Respuestas, desarrolladas desde el año 2009 hasta la fecha en más de 60 colegios privados, más de 100 centros educativos públicos y 11 universidades de República Dominicana, con las cuales ha educado sexualmente a más de 150,000 estudiantes y sus familias, para que aprendan a asumir una sexualidad responsable, identificar comportamientos de riesgo y tomar decisiones acertadas, entregando un mensaje que instruye, pero a la vez alivia. Autora del libro Crisis y Liberación, en la que cuenta su historia y con la que ha inspirado a muchas personas de habla hispana. Y citando las palabras del prólogo del libro, escrito por Julio Bebione, su mensaje nos lleva a entendernos mejor como seres humanos, quizás porque desde la sexualidad expresamos o reprimimos lo que llevamos en la conciencia. Démosle una calurosa bienvenida a La Puesta de Luna a Elaine Félix. Elaine, qué gusto. Esa introducción, señores, de verdad, es una cosa. Gracias por la invitación. Feliz de aportar lo que pueda en este espacio. La verdad es que nosotros estamos felices de recibirte, Elaine. Qué gusto contar contigo y qué gusto saber que personas sin pelos en la lengua y sin arrugas en el corazón entregan un mensaje de aliento a nuestros adolescentes. Gracias de verdad por ese trabajo que estás haciendo y gracias por acompañarnos en este espacio de crecimiento. Un honor, de verdad que sí. Bueno, no puedo dejar de usar la frase de Bebione para hacerte las primeras preguntas. ¿Cómo defines vulnerabilidad y cómo relacionamos vulnerabilidad y sexo? Vulnerabilidad es una de las maravillas de ser humanos. La vulnerabilidad habla de una debilidad que la sociedad quiere vender como mala. Ser vulnerables, la sociedad quiere venderlo como un defecto, quiere venderlo como poco exitoso, te quiere vender como algo manipulable cuando te muestras vulnerable, precisamente porque estás mostrando tus sombras, quizás tus debilidades, eso que mucha gente no quiere enseñar para que no se utilice en su contra. Eso para mí es vulnerabilidad, es una de las grandezas de ser humano. Cuando un ser humano identifica su esencia, cuando un ser humano sabe lo que vale y sobre todo que vale a pesar de sus sombras, lo primero que hace es resaltar sus vulnerabilidades, porque eso lo hace grandioso. Porque desde la vulnerabilidad confirmamos nuestra humanidad. No somos perfectos. Cuando una persona reconoce su vulnerabilidad, tiene muchísimo más alcance a la verdadera felicidad, que en mi mundo se llama paz mental. Excelente, excelente. ¿Y cómo la relacionamos con el sexo? Bueno, el sexo definido como una práctica que hacemos con otras personas para intercambiar nuestro placer y para recibir placer, entendiéndolo desde ahí, para poder conectar con mucho más allá de los genitales o la piel, necesitamos mostrar nuestra vulnerabilidad. Para tener una real intimidad, necesitamos mostrar nuestra vulnerabilidad. Y el sexo es vulnerabilidad en sí, porque ahí tienes todo el despliegue de emociones que no controlas. Un orgasmo es una desconexión de tu razón. En ese momento estás en un momento muy cumbre donde cualquier persona puede utilizarte de una forma negativa y sabemos muy bien cómo la sextorsión se utiliza con imágenes, con solamente decir que tuviste sexo conmigo.
es una, vamos a decir, un arma de vulnerabilidad que le damos a otro compartiendo nuestra intimidad y sobre todo en una sociedad donde lamentablemente las mujeres no se pueden vender como entes sexuales y sobre todo como entes que disfrutan una relación sexual. Entonces ahí tenemos un concepto importantísimo. Para poder tener intimidad hay que mostrar la vulnerabilidad. Definitivamente, Laina, yo estoy totalmente de acuerdo. Entiendo que no hay mayor apertura y mayor vulnerabilidad que durante el acto sexual. Ahora quiero preguntarte, ¿es realmente vulnerabilidad? ¿Es la desnudez del cuerpo lo que nos hace vulnerables o tenemos que desnudar el alma? Es que la vulnerabilidad, si la vemos como un concepto integral, que es el que yo estoy definiendo, Sí, habla de tú superar ese miedo a mostrar tus sombras, a que tú puedas lograr que una persona conecte con esas sombras y te ame por encima de, porque tú te amas por encima de. Y no estamos hablando de la piel. Cualquiera enseña su cuerpo. Lo podemos ver en los OnlyFans que tenemos ahora mismo, que la gente paga por eso. Lo podemos sí, ver en la pornografía. Lo podemos ver en cualquier lugar. Ahora, mostrar tus sombras, eso es de valientes. Mostrar quién realmente tú eres, eso no lo hace todo el mundo. Es como aprender a vivir, no lo hace todo el mundo, morir lo sabe cualquiera. Pero gente que aprendan a vivir, a demostrar que vinieron a algo, eso implica yo saber que cometo errores, que los voy a seguir cometiendo y que a pesar de mis caídas yo valgo igualito. Y que al contrario, con todas esas caídas, con esa depresión, con ese ataque de ansiedad, con esa quiebra del negocio, con ese abuso sexual, con esa situación, por ejemplo, donde odio mis curvas, quizás, donde no me atrevo a mostrarme sin maquillaje porque siento que tengo unas ojeras muy fuertes, eso es vulnerabilidad. Y cuando lo enfrento y cuando lo acepto, entonces voy a tener una mejor sexualidad. No solamente cuando hablamos de práctica sexual, sino que me voy a relacionar mejor contigo y con el mundo, porque como mujer me siento cómoda en mi piel, pero no estamos hablando de esta piel. Me siento cómoda en el cuerpo que habito, en todo el cuerpo que habito. Y eso ayuda a que, obviamente, mi legado sea muchísimo más positivo e integral, porque no solamente voy a hacer apariencia, me convierto en esencia. definitivamente. Elaine, antes de continuar entrándonos en este mundo de la vulnerabilidad y el sexo, yo quisiera que nuestra audiencia conociera un poquito más de Elaine Félix, del trabajo que estás haciendo para los adolescentes, pero también del trabajo que estás haciendo para los hombres y para las mujeres de este país. Bueno, desde la educación sexual hay muchos temas en los entrenamientos en Flaxo. Tenemos que conectar con todo lo que tiene que ver con sexualidad, contenidos que se promueven en aula. Y uno de los contenidos que más ha impactado en mi caso ha sido el tema de género y sobre todo el sexismo. El sexismo ese es el sistema de discriminación que nos trata diferente de acuerdo a los genitales con los que nacimos, en lo que los hombres y las mujeres somos manipulados como objetos del sistema, donde hay una jerarquía de acuerdo a roles y normas establecidos que el sistema asume que nos ajusta a todos. Y obviamente, en el caso de los hombres, hay un tema importantísimo que solamente se quiere vender que nosotras somos las víctimas del sistema, porque se nos ha relegado el tema de cuidadoras, de que somos las que parimos, que tenemos que ser puras y castas, que tenemos que casarnos, pero a los hombres también le han dado roles y le han establecido una camisa que aprieta en muchos casos y las cifras de depresión, de suicidio, de violencia en el mundo masculino lo revelan. Entonces, mi trabajo como educadora sexual se ha enfocado mucho en romper mucho esos estándares que están afectando la vida de mujeres y hombres y sobre todo que están invisibilizando las tantas formas de ser mujer y las tantas formas de ser hombre que hay en la, en la sociedad, porque nos quieren solamente encajar en un solo modelo y nosotros no nacimos para encajar, nosotros nacimos para ser. Definitivamente. Sí, justamente en otro episodio compartía estadísticas de eso, de suicidios en la República Dominicana y me di cuenta que el 86% de los suicidios que se cometen en República Dominicana son hombres, en su mayoría mayores de edad. Entonces yo comencé a preguntarme y también quiero preguntarte a ti, en ese caso, ¿cuál es el sexo vulnerable? Mira, cuando tú te vas a las cifras, tú te estás dando cuenta que lo puedes ver en las cifras que revelan la OMS y todas las
instituciones que están trabajando con el tema de la desigualdad y sobre todo el tema de género. Los hombres se están matando ellos, están matando a las mujeres y están matando a otros hombres. ¿Cuál es el factor común? Definitivamente, llegamos al mismo sitio. Entonces, cuando hablamos de que ser varón implica que por yo haber nacido con pene, tengo que demostrar todas mis emociones con una sola, con la ira, Sí, con la violencia. Porque si lloro, si soy sensible, si soy muy cariñoso, si por alguna razón expreso mis emociones, yo voy a ser juzgado por la manada. Y lo primero que van a hacer es a juzgar mi masculinidad. Y eso tiene un impacto importante en tus aspiraciones para un cargo, en tus aspiraciones románticas y en tu valía como hombre en una sociedad que te va a etiquetar de acuerdo a cómo te comportes. Ser hombre, en mi definición, es demostrar cada microsegundo que tienes un pene, que usas mucho y que no eres gay. Si cada microsegundo con tu saludo, con tu mirada, con la manera de cambiarte, con la manera de caminar, tú no demuestras eso, vas a tener que prepararte para lo que viene, sí. que es un impacto importante. Si no tienes dinero para pagar la cuenta, un pene de 15 centímetros, si no rompes camas, lamentablemente también vas a tener que prepararte para lo que viene. Entonces, ahí hablamos de una vulnerabilidad de la masculinidad que es tan débil que necesita estar demostrando cada microsegundo que no es lo que la sociedad está de alguna manera imponiendo desde el sexismo. Entonces, yo creo que el sexo débil, hay que ponerle comillas, corchetes y todo, porque el feminismo tiene muchos años empoderando las Sí, mentes de las mujeres y sí. le está dando muchas herramientas para que entendamos que a nosotras no hay que salvarnos. Entonces necesitamos entender que ahora hay que trabajar para que ambos entendamos cómo nos está manipulando el sistema. Wow, poderoso. O sea que la vulnerabilidad femenina en términos de abuso, de feminicidios, se da por la falta de vulnerabilidad masculina. Ok, te lo voy a organizar dentro de mi perspectiva. A ver, La violencia masculina es un reclamo que el sistema le ha impuesto a los hombres para imponer esa jerarquía que no la pueden hacer con una mujer o una mente pensante. Para poder lograr imponer mi jerarquía, yo tengo que utilizar el abuso y la violencia, porque es de la única manera que voy a lograr someterte. Y para eso utilizo las herramientas de control, utilizo las herramientas que me ha vendido el sistema disfrazado de ese rol masculino que protege y que cuida, y sobre todo asumiendo que yo tengo permiso para hacerlo. sí, Desde el sexismo, la violencia que está ocasionando que muchos hombres lamentablemente se agredan y agredan a su pareja, tiene un trasfondo muy importante. ¿Qué le estamos dando a esos caballeros para poder desahogar la ira que ocasiona no poder asumir un rol humano? ¿Cómo estamos manifestando la masculinidad cuando no tenemos dinero? ¿Qué le está exigiendo el sistema a un caballero cuando está, por ejemplo, socializando con otros hombres que impide que pueda ser persona, que se tenga que convertir en una máquina donde lamentablemente va a verse afectado como humano porque no va a poder ser? Si estamos educando una sociedad para la equidad, necesitamos saber que no podemos seguir solamente educando a las víctimas de la violencia, porque los victimarios son los que la cometen. Cuando querramos bajar realmente las cifras, nos vamos a ir a la fuente. ¿Por qué los hombres agreden? ¿Cuáles son las razones por las que un hombre agrede a una mujer que no tiene que ver con alcohol ni con drogas? Porque las cifras siguen hablando de que ese hombre no estaba loco, ni estaba borracho, ni estaba drogado. Entonces, vámonos a la fuente de cómo estamos socializando el machismo desde la infancia. ¿Qué le dice mamá y papá en la casa a un niño que llega golpeado del colegio por un amiguito? ¿Cómo se mide el tamaño del pene y cómo impacta en una relación de padre e hijo desde que comienza a tener la primera pareja? Entonces, la violencia no es un ataque que me da de repente. La violencia es estructural
y se va construyendo desde la infancia, se va construyendo en la socialización escolar, se va construyendo desde la pornografía que se comparte por WhatsApp, desde los grupos de amigos. Entonces necesitamos entender cuáles son los factores que están llevando a que la violencia no cese, porque ahora mismo tenemos mujeres empoderadas. ¿Y qué tú crees que va a pasar con un grupo de mujeres empoderadas y los hombres entendiendo que son el sexo fuerte? Ahí va a haber un choque de titanes. Entonces, no lo podemos justificar bajo ninguna circunstancia, pero sí podemos entender, porque Sí. desde el entendimiento sí podemos transformar. Y qué se necesita para hacer esa transformación? O sea, porque según lo que recibo de ti, o sea, va a pasar 2, 3, 4 generaciones para poder llegar a donde debemos estar. Mira, en mi experiencia trabajando con hombres, la receptividad de los hombres al mensaje es increíble. O Ok, sea, es una cosa que te puedo decir que con una conferencia tú ves cambios y cambios sostenidos, porque comienzan a entender cómo también son manipulados, comienzan a quitarse la etiqueta de que yo soy malo y comienzan a entender cómo pueden ellos transformar su realidad para vivir mejor. ¿Qué pasa? Cuando exista una real intención política, porque esto no puede depender ni de mí ni de ti, el yes. Estado tiene que salvaguardar que podamos vivir en una sociedad equitativa, donde yo pueda salir a la calle y yo no sea víctima de tu mirada o de tu mano o de tu deseo, porque tú entiendes que mi cuerpo es una chuleta ambulante. Y para eso tiene que haber educación con perspectiva de género de todas las personas que están trabajando en las instituciones gubernamentales que manejan los temas que tienen que ver con género y sobre todo con familia y sobre todo con las políticas que se trascienden en la parte escolar y en el tema profesional. Eso quiere decir que tiene que haber un sistema educativo que pueda educar a las familias, a los niños y niñas, para que estos temas sean socializados desde la ciencia, para que podamos quitar esos estereotipos, porque esas basuras mentales solamente se barren con educación, Sí. para que podamos tener un sistema político de políticos que piensen en la comunidad, en el colectivo, entendiendo que todos tenemos los mismos derechos. Entonces, no nos estamos inventando el agua, Sí. estamos simple y llanamente reclamando lo que otros países han logrado, porque sí hay una real intención política para que este escenario sea otro. Hasta que no incluyamos a los hombres en la ecuación, no vamos a tener el cambio. Definitivamente, Laine. Y mira, la verdad es que quisiera que conversáramos al tiempo que somos tan tajantes en este tema de la vulnerabilidad masculina. Quiero aprovechar tu apertura y tu vulnerabilidad para que efectivamente conversemos sobre tu mayor acto de vulnerabilidad, por lo menos desde mi punto de vista, y fue conversar de manera abierta sobre el abuso que tú misma experimentaste en tu niñez. Sí. ¿Te define esa parte de tu historia de infancia? Es una parte de mí, claro que sí, que obviamente define la mujer que ahora le interesa que no haya más víctimas de abuso, precisamente por eso hago el trabajo que hago, es una de las cosas que conecté, por las que hago educación sexual desde una experiencia vivida, desde la intención de ayudar a otras personas a que no sean víctimas o a que puedan sanar y también mostrarles el proceso que obviamente amerita el tema del trauma del abuso, porque no es fácil superarlo si tú no recibes ayuda. Sí, Es muy difícil superarlo solo y es muy difícil que un niño o una niña pueda manejarlo sin la ayuda de sus padres o de un adulto de confianza. Entonces, en el caso particular mío, desde la sanación de poder hablarlo, porque yo entiendo que sanar significa recordar sin dolor. sí, Hay gente que dice, no, ya tú lo olvidaste, jamás. Eso forma parte, eso son las marcas de guerra que te quedan, sí, con las que tú vas a caminar orgullosa porque lo viviste y te enseñó algo. Y desde ahí es mucho más fácil tú poder educar a otras personas. claro. Pero escribir mi libro costó muchas copas de vino, muchas lágrimas, Sí, muchas noches sin dormir, porque fue el acto de vulnerabilidad más grande. Exponer la historia es sumamente poderoso y es sumamente peligroso.
Sí, sí, eso me parece. ¿Eso fue parte de tu proceso de sanación? Sí, Escribir el libro. claro que sí. Eso cerró un ciclo grandísimo porque pude perdonar personas que no había perdonado, hacer las paces, en mi caso, conmigo, con situaciones que creía que había superado. Me pude perdonar a mí misma y también pude confesar cosas que nunca había confesado. Fue una experiencia que yo se la recomiendo a cualquier persona que esté dispuesto a enfrentarse a eso, porque no es fácil. Sí, definitivamente. ¿Y qué, qué sentimientos experimentó esa niña y cómo tú lo traduces en este momento? ¿Fue miedo, vergüenza, culpa? ¿Qué? Mira, el sentimiento que yo te puedo decir que recuerdo y que te destruye es la culpa, porque te hacen sentir que tú fuiste parte del abuso. En el primero y en el segundo fue lo mismo, porque yo viví dos abusos sexuales y lo cuento en el libro, uno en niñez y uno en adolescencia. Y los dos te dejan esa sensación de que tú no hiciste lo que tenías que hacer, de que no reaccionaste, de que fuiste parte de, y eso te drena totalmente. Porque al final de cuentas, el maltratador sabe muy bien cómo manipular ese escenario para que tú no reacciones y sobre todo para que tú entiendas que no es abuso en el momento. O sea, que de pronto tú pudiste pensar que lo consentiste. Y no solamente que lo consentí, al yo no contarlo, te hace cómplice. Sí, Pero en el caso, por eso es tan difícil, porque el tema del abuso sexual es uno de mis temas preferidos, porque lo cuento desde mi vivencia y desde el entrenamiento. Lo primero que hace el maltratador es amenazarte y sobre todo hacerte creer que tú lo provocaste. Eso genera una espiral emocional muy fuerte sí. en una sociedad que lo primero que hace es victimizar de nuevo a la víctima. Cuando tú dices no lo contaste, pero fue que te gustó. Cuando tú dices que en él no reaccionaste, pero si tú no reaccionaste comienza entonces el proceso de volverte a violar. Entonces lo que hace eso es que la víctima se queda todavía más callada. Sí. Por eso la educación sexual es tan fundamental para que los niños, niñas, adolescentes y adultos identifiquen que nunca son culpables del abuso. El abuso siempre va a ser la responsabilidad del abusador, porque él sabe o ella sabe muy bien que está abusando. Hoy, ¿qué tú rescatas de esa experiencia? Yo rescato agradecimiento, porque a pesar de lo que viví, esa experiencia me ha hecho la grandiosa mujer que soy hoy. Porque esa experiencia me hizo tocar el fondo y entender que se hizo para tocarlo, no para vivir en él. Y Sí, que cuando subes, te conviertes en un ave fénix que nadie puede tumbar, porque ya sabes cómo pararte, porque tú sí, mismo te coses tus alas y tú defines hasta dónde vuelas. Entonces, el hecho de yo contar que en mi segundo abuso reaccioné totalmente diferente porque ya tenía más edad, más madurez y pude buscar ayuda y luego enfrentarme con el abusador de la manera que lo hice, eso te demuestra que realmente la experiencia te hace muy fuerte. Por eso mi libro se llama El alma crece en las crisis. sí, Nosotros no crecemos en un bonche, la gente cree que tú creces en un bonche con un vinito, tú creces en situaciones difíciles donde el fondo está en tus ojos y en ese momento te están dando un mensaje que te sí, muestra por dónde tienes que caminar. Gracias a esa situación, yo identifiqué mi gran pasión, que es la educación sexual. sí. Y eso va siempre a motivar a hacer este trabajo desde el alma, precisamente porque conecta con una herida que ya sanó. Sí. Sí, y las lecciones las aprendemos si elegimos aprenderlas también, porque si no, no hay forma. Pero la vida te la vuelve a poner Ah, cuando sí. tú decides no aprender. La vida es tan sabia, porque a mí me pusieron uno, me pusieron el segundo. Tú no lo quieres aprender, pues te vamos a seguir. La vida, como decía mi abuela, al que no le gusta el caldo le dan 2 tazas. Sí.
Y lo que no aprendes con amor lo vas a tener que aprender con dolor. Definitivamente. Elaine, yo estaba haciendo algunas investigaciones sobre estos temas y me llamó la atención que cuando busqué información sobre vulnerabilidad masculina, me hablaba sobre la sensibilización del hombre, que fue lo que conversamos hace un momento. Sin embargo, cuando comencé a investigar sobre vulnerabilidad femenina, todo lo que encontré se relaciona con abuso, inequidad, desigualdad y por ahí nos vamos. ¿A qué se debe esa diferencia? El sexismo, para que tú entiendas, el sexismo, que es el sistema de discriminación que nos valida de acuerdo a nuestros genitales y nos da un lugar en la sociedad de acuerdo a nuestros genitales, el lugar de las mujeres es la casa y el del hombre es la calle. Desde ahí, desde esa posición, a nosotros nos dan permiso para sentir, nos dan permiso para llorar, nos dan permiso para decir que estamos mal, nos dan permiso para ser dramáticas. Eso nos valida como mujeres como sexo débil, entre comillas, corchete y todo lo que tú le quieras poner. En el mundo masculino, la vulnerabilidad se relaciona con sentir. En el mundo femenino, la vulnerabilidad no se relaciona con sentir porque ese es el permiso que nos dieron. Se relaciona con ser Ya, víctimas. ya, En el mundo de ustedes, a ustedes no le dieron permiso para sentir. A ustedes le dieron permiso para producir, para penetrar y para procrear, las 3 P. Como ustedes no le dieron ese sentir, cuando ustedes sienten, entonces son vulnerables porque se asemejan a nosotras y se meten en el rango del sexo débil. sí. Cuando nosotras somos víctimas, ese es el problema. Cuando nosotras somos víctimas, entonces se confirma que nosotras somos el sexo débil. Ya. Y es un círculo vicioso que no concluye. Es que no puede concluir porque es que para tu ser humano lo más importante es que tú conectes cerebro y corazón para que niveles lo que vas a expresar en el mundo. Si a ti lo único que te dicen es desconecta el corazón del cerebro y tienes que ser un hombre que produce, que procrea, que penetra, jamás vas a poder nivelar quién eres y mostrarle al mundo desde tu masculinidad tu diversidad. Sí. No es posible. A lo que te invitan es a ser suficientemente hombre. Y lo grande del caso, la vulnerabilidad masculina es tan fuerte que necesita de una manada que confirme tu masculinidad. Eso es lo Sí. más triste de la masculinidad, que tú necesitas que los otros confirmen que tú eres hombre y tú no naciste para demostrarle nada a nadie. No debería importarte lo que el otro opine de tu masculinidad. Cuando un hombre sabe lo que es, nada le quita su masculinidad. Se puede vestir de mujer, se puede maquillar, puede jugar con muñeca. Es que yo soy hombre y me siento cómodo independientemente de lo que yo haga, de lo que de alguna forma tú puedas pensar que yo soy. Cómodo en mi piel, como decías al inicio. Pero mucha gente me dice, Elane, pero es que tú pareces lesbiana, porque ¿cómo va a ser que tú no te pones vestidos, que tú no te maquillas? Mi amor, piensa lo que quieras. Sé feliz y fluye. La que sabe quién soy yo. Y es la única que tiene que saberlo. Eso se construye con muchos años, con muchas caídas, con muchas críticas. Comienza a florecer esa persona que no le interesa la validación de los demás porque ya se validó. Sí. Y hablando de todo, Elaine, respecto de este tema, me surge la palabra feminazi y, y el feminismo y toda esta corriente. ¿Eso atenta contra la vulnerabilidad? Bueno, es que todo va a depender de cómo tú asumas lo que el otro diga. Yo lo veo como una pataleta a lo que está haciendo el feminismo. Yo lo veo como un ataque que revela lo que te molesta a ti que el movimiento está construyendo. El movimiento tiene muchos años trabajando desde diferentes vertientes porque hay muchos tipos de feminismo, no es uno solo, aportando el tema de la deconstrucción del sexismo.
Ujú. Cuando a una persona le molesta lo que eso está Ocasiones. ocasionando, cuando a una persona le molesta el rescate de los derechos humanos, porque le conviene la inequidad. Sí, Como a mí me conviene que a mí me sigan cocinando, que yo siga haciendo el cuidado, a mí me conviene que la sociedad se quede como siempre ha estado. Los cambios a mí me molestan porque voy a perder mi privilegio, me van a explotar mi burbuja. ¿Y qué hago? Ataco. Si no, si no te molestara, tú fluyeras. Hay mujeres que le dicen a otras feminazis y hay sí, hombres que le dicen a otras feminazis y hay mujeres que son más machistas que muchos hombres y hay hombres que son más feministas que muchas mujeres. sí. Porque el movimiento es una forma de vivir y es un concepto que tú adoptas a tu vida que no tiene que ver con tus genitales. Yo soy de las feministas que entiendo que hay hombres que están al lado de nosotras luchando por los derechos de nosotras y también deconstruyéndose ellos, porque trabajo con ellos y me lo han demostrado y son grandiosos hombres que le están aportando muchísimo a la equidad social. El problema está en que todas las personas que lleven un movimiento social al extremismo, literalmente están hablando desde el desequilibrio. Pasa en la religión, pasa en la política, pasa en todo. En las personas que llevan una dieta al extremo, en la vida la clave está en el equilibrio. Si yo hablara del feminismo desde mi herida de abuso, yo no pudiera hablarle a los hombres, yo no pudiera educar a los hombres, porque los veo como los malos. Claro, como el Para yo, victimario. exacto, para yo poder hablar de masculinismo, que es uno de los temas que más me gustan, yo tengo que entender que ustedes también son víctimas y que ustedes no son los malos. Ustedes son tan usados como nosotras para poder manejar esa jerarquía de poder que beneficia lamentablemente a la élite, al sistema. Te entiendo. ¿Y cuál sería el mundo ideal? ¿Cuál es el equilibrio, como tú bien dices? El equilibrio es que podamos llegar a un momento donde nos tratemos como personas de primera categoría, independientemente de nuestras diferencias, donde podamos respirar el mismo oxígeno, independientemente de nuestra clase social, nuestro color de piel, nuestra orientación sexual, nuestra identidad de género, donde podamos salir a la calle y podamos tener los mismos derechos de caminar sin miedo a ser agredidos por mi sexo o por mi orientación sexual o por mi color o por alguna característica que me diferencie de los demás. Donde la delincuencia sea un problema social que afecte a todas las personas, no sea un problema que las mujeres viven solamente por ser mujeres, Ujú. precisamente porque el abuso sexual es una de las situaciones que nos exponemos cuando salimos del lugar donde el sexismo nos asignó, la casa. Cuando vamos al trabajo, podemos ser muchísimo más víctimas de acoso simple y llanamente porque tenemos vagina. Entonces, la idea sería que podamos tener una sociedad más equitativa, más igualitaria, más pacífica, donde la casa, el hogar, sea el primer modelo a seguir para poder salir a la sociedad a replicarlo, donde papá y mamá sean los encargados de la crianza, donde tengamos una pareja de adultos o quien sea que esté criando, que sea respetado porque tiene una familia que funciona, donde la familia que funciona no sea la única donde esté mamá y papá, donde la familia monoparental, mujeres criando solas, sean reconocidas como una familia funcional, donde tengamos hombres criando solos también reconocidos como una familia funcional, donde tengamos la diversidad dentro del menú social que nos valide como un grupo de humanos que es rico de conocer. Eso para mí sería equilibrio. Definitivamente. Elaine, necesitamos entonces redefinir la masculinidad o redefinir la vulnerabilidad. Es que la masculinidad se va a redefinir desde la vulnerabilidad. Cuando un hombre entienda que no es una máquina, que es un humano, lo primero que tiene que reconocer es que es vulnerable. Lo Sí. primero que tiene que reconocer es que se deprime, que llora, que se siente triste, que de alguna forma el pene no es su única parte del cuerpo, que tiene un corazón, que hay que conectar con las emociones
y que obviamente lo que el otro opine de mí no debería definir lo que yo soy. Y eso amerita admitir que soy un humano imperfecto y que desde esa imperfección soy grandioso. Definitivamente. No, este tema pues es infinito, vamos a decir. Temas controversiales, conversaciones incómodas, pero necesarias. Me encanta, de verdad. Para mí, estas conversaciones son las que cambian el imaginario colectivo y comienzan a barrer todas esas basuritas que eran los monstruos que tenía debajo de la cama, que ahora lo tenemos en el cerebro, que hay que explotarlos todos. Definitivamente, así es. Elaine, y antes de que nos vayamos, yo tengo algunas preguntas que le hago a todos mis invitados. Y quisiera también, pues, que te sentaras en esa silla caliente. Vamos, vamos a darle. Todos tenemos talentos que yo llamo superpoderes. ¿Cuál piensas tú que es tu superpoder? Hablar en público. Definitivamente. Es un talento desarrollado por mi familia, es un talento heredado y creo que el mensaje cuando se hace en colectivo tiene un impacto increíble. Digo, según leí o escuché, no eras la figura principal de respuestas, no eras la conferencista, siempre llevabas a alguien más. Yo siempre he trabajado con profesionales desde la parte editorial y siempre era la que presentaba al profesional, hasta que llegó un momento que está en el libro contado, que cambió el juego y para mí ha sido un principio de una pasión que de verdad ha conectado con toda mi historia. Definitivamente todo cae cuando tiene que caer. Así mismo. ¿Cuáles excusas, Elaine, aún adornan tu pared? Déjame ver, qué excusas. Bueno, a mí me gusta dormir mucho, yo me levanto tarde. Y el tema de la disciplina para yo regular mi sueño siempre es una excusa que pongo. Y siempre digo, señores, de verdad que a mí me gusta dormir. Entonces, ese tema es algo que yo entiendo que va a morir conmigo porque me encanta dormir. Eso es parte de. Esa excusa yo siempre la voy a poner. La mañana no me inviten, nunca. Cuando es temprano, no, a menos que sea el trabajo. Cuando es obligatorio. Sí, porque yo digo que dormir, particularmente a mí, me resetea, me encanta dormir. Sí, definitivamente. ¿Te consideras un aprendiz? Toda la vida. Siempre me ha encantado. Cuando niña, mami me cuenta que yo siempre en el supermercado me iba a hablar con personas mayores y era loca con mi abuela. Siempre me ha gustado los envejecientes. Las conversaciones con envejecientes para mí es un orgasmo mental. Es increíble. Y ahora mi pasión es hablar con jóvenes. Me encanta hablar con adolescentes y conectarme con sus historias, con sus necesidades. Que me gusta mucho conectar con la vulnerabilidad de los Ah, hombres. En las conferencias que hago de masculinidad, cuando la manada no está, el hombre que conecta con su vulnerabilidad es increíble el poder que tiene. Eso es una de las grandezas de mi trabajo. Me fascina. Cada vez que me dicen una conferencia de masculinidad, tú me ves a mí feliz, porque es que es mucho lo que aprendemos, de verdad. y mucho lo que hace falta por entender y por llevar ese mensaje. Y nosotras las mujeres tenemos una gran responsabilidad porque hay un feminismo que critica el hecho de que a ustedes hay que educarlos. Cada vez que yo hablo de masculinidad en mis redes me salen todo lo monstrico que yo, tú sabes, ¿verdad? Sí. Que no, que yo soy una feminista, que si yo quiero, que yo no puedo promover, que ustedes, yo entiendo y seguiré diciéndolo y soy responsable de lo que digo. A nosotras nos corresponde darle un poquito de lo que nosotras hemos recibido desde el feminismo. Por eso, le digo a todas las mujeres que puedan, desde tu empoderamiento, ayuda a los Poder, demás a que tengan poder. claro. Al final del día, las mujeres son las que crían a los hombres. Y eso es una de las grandes artimañas del sexismo. ¿Qué te dice que quién es el encargado de la crianza? La mujer. Y entonces yo fui la única que lo concebí. Eso es verdad. Entonces, responsabilizar a la mujer de la crianza es una de las grandes señales que habla de
una manipulación del sistema para que nosotras sigamos siendo las únicas responsables de un rol que debería ser de dos. ¿Qué es de dos? Gracias, muy amable. Muchas gracias. Elaine, ¿cuál es el aprendizaje que más atesoras? Ahora mismo yo te puedo decir que desde los ataques que yo recibo, yo he crecido tanto y agradezco a todas las personas que de alguna forma me han atacado porque me han enseñado que yo no nací para convencer gente. Ujú. Me han enseñado a fluir desde mis audífonos emocionales y me han enseñado que para tú poder florecer necesitas protegerte. Y esa protección tú no la tienes hasta que la gente no te enseña la mediocridad humana. ¿Hasta dónde puede llegar la mediocridad humana? Cuando tú comienzas a comprender de dónde viene el dolor de mucha gente, tú comienzas a construir un poquito más para que tu aporte, al final de cuentas, se traduzca en quienes te quieren escuchar. Y desde ahí tú creces porque matas el ego, porque comienzas a aportar para que no te necesiten, comienzas a construir otros líderes, no seguidores. Y cuando construyes otros líderes, estás traduciendo un legado. Así es, muy interesante. ¿A qué, a, perdón, qué o a quién consideras un gran maestro? Ay, mi abuela, ay, mi madre, son las dos mujeres más... Mira, en mi libro lo cuento, mi madre fue mi gran contrincante durante toda mi infancia porque mi mamá es sumamente fuerte, todavía es fuerte. Mi abuela, yo vengo de un legado de mujeres muy fuertes que tenían una voz que de alguna forma se imponía. Y mi gran lucha fue mi mamá. Y es la mujer que yo más admiro y es la mujer que más me ha enseñado y a la que más me parezco. Y mi abuela, yo no te puedo decir, o sea, las conversaciones con mi abuela, yo te puedo decir que todavía son recursos que utilizo en momentos que me siento perdida. ¿Qué enseñanza quisieras dejar en el mundo? Yo quisiera que la gente entendiera y que todas las personas que me conozcan, que nosotros somos la sensación que dejamos en los demás cuando nos conocen. Que nosotros no somos títulos, que nosotros no somos cuerpos, que nosotros no somos cantidad de likes en las redes, que nosotros no somos una familia perfecta, que nosotros no somos un estado civil, que nosotros somos humanos que venimos a transformar el mundo desde nuestra diversidad y nuestra esencia. Y que desde esa convicción que no es fácil encontrar de quiénes realmente somos, no eso que nos dijo nuestra madre, ese hijo perfecto que quiero ser para complacer al mundo, quién yo soy, a qué yo vine, a qué nací. Desde ahí somos libres. Y eso es lo que yo quisiera dejar, la libertad de entender que no nacimos para parecer, nacimos para ser. Elaine, gracias. Gracias por contarnos tu historia. ¿A Gracias ti? por transmitirnos con esa seguridad que te caracteriza. Modelos que rompen paradigmas sociales. Gracias a ti por esta oportunidad tan linda. Espero que le saquen provecho y que comiencen a construir ese modelo de su vida que tenga su medida. Vida por diseño. Así mismo, así mismo. Y no vida prestada. Hay mucha gente viviendo vida prestada, que le hiede la vida por eso. Por favor, entienda que esta vida es un ratico. Es ahora que tenemos que comenzar. Excelente, gracias, gracias Mel. Y ustedes amigos de la puesta de luna, si les gustó este episodio, si les llamó la atención el tema, los invito a comentar y a compartirnos sus ideas en estos espacios y abrir la comunicación para que veamos cambios de paradigmas en nuestras sociedades y que dejemos en ella mejores seres humanos, mejores mujeres y mejores hombres para nuestros hijos y nuestras hijas. Y recuerden mantenerse siempre siendo aprendices. Hasta la próxima.